Compañeros, colegas, ¿cómo están? Es una alegría estar con ustedes en esta segunda sesión. Como habíamos quedado, entonces ahora entraremos de lleno ya al desarrollo de la asignatura con los trabajos que ustedes han hecho. En primera instancia nosotros debemos repasar y recordar, solamente como motivación, que nosotros como hijos de Dios necesitamos, y también como personas que vamos a proponer algo, necesitamos darle forma a la estructura de lo que estamos proponiendo. Ustedes en su trabajo de investigación ya han hecho una propuesta, pero lo que les quiero comentar es lo siguiente. En las propuestas que hay de diferentes autores, lo que está ocurriendo es que últimamente están habiendo más prescripciones que estructuras conceptuales. Entonces, por ejemplo, cuando una universidad o un colegio quiere implementar un currículum por competencias, busca los libros y no hay una discusión teórica, conceptual de lo que es la competencia, de lo que no es la competencia y cómo se operacionaliza. Y eso ocurre porque justamente no hay una discusión completa del concepto. En esta sesión yo les voy a compartir una estructura que lo hemos obtenido de Bunge, en su libro El método de la ciencia, cómo nosotros necesitaríamos estructurar un concepto para que ese concepto nos guíe en nuestras propuestas, en nuestras prescripciones y en nuestra discusión y en nuestra construcción también de teorías, porque es desafiante pensar que ustedes puedan proponer algunas teorías. No es tan difícil, hay que intentarlo, pero yo les voy a compartir algunas herramientas que nos permitirían fijar bien un concepto y a partir de ese concepto definir, saber qué forma tendría la propuesta que nosotros estamos haciendo, qué implicaría y cómo se operacionalizaría. Entonces vamos a revisar. El concepto, todo concepto, ustedes deben recordar, eso lo tienen en la diapositiva, pueden mirar, todo concepto tiene una intención o connotación y por lo menos una extensión o denotación o dominio de aplicabilidad. Entonces, simplemente si nosotros hacemos un recuerdo, vamos a tratar de utilizar el concepto de los conjuntos. Los conjuntos se pueden definir por extensión y también por comprensión. Defines por extensión cuando tú dices cuáles son los elementos específicos del conjunto. Y defines por comprensión cuando dices las cualidades o características de los elementos de ese conjunto. Exactamente ocurre con la estructuración de los conceptos en la ciencia y en el conocimiento. Entonces, cuando tú defines la intención, simplemente lo que estás diciendo son las propiedades y características de ese concepto. Y cuando quieres trabajar la extensión del concepto, tú tienes que nombrar los objetos específicos que se agrupan en ese concepto. Entonces, con estos dos aspectos bien claramente definidos, nosotros podemos discutir el concepto, podemos agrupar, organizar los conceptos, las implicancias del concepto y generar proposiciones. Y cuando tú generas proposiciones ya estás diciendo algo que tiene valor de verdad para ser aplicado. Y cuando tú organizas las proposiciones, entonces tú vas a tener un conjunto bien estructurado de proposiciones, vas a tener una teoría. Y cuando tienes una teoría debidamente estructurada, puedes tener prescripciones, puedes tener propuestas, cómo hacer las cosas. Pero cuando no hay una teoría bien estructurada, no hay forma de decir cómo se hace. Entonces es el problema de las competencias en este momento. La universidad dice, ¿cómo implemento el currículum de competencia? Entonces viene un autor, le dice hazlo así, el otro le dice hazlo así, hazlo por módulos, el otro le dice evalúa de esta otra manera, pero no hay una discusión suficiente sobre el concepto clave. Entonces, como eso es una realidad y ustedes se han propuesto en este diplomado generar propuestas, y las propuestas deben tener la base teórica conceptual bien estructurada, entonces vamos a pasar a compartir. A ver, veamos, en la diapositiva ustedes tienen un gráfico donde hablamos de la intención, lo que ya había explicado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú hablas de la intención es el conjunto de características que agrupan a este concepto. Conjunto de características. Entonces, por eso un concepto puede decir para, puede decir que tiene o puede tener equivalencias. Luego, la extensión, en la diapositiva ustedes están mirando conjunto de elementos que corresponden en este concepto. Pero también es bueno definir, ustedes ven en el lado derecho de la diapositiva, los elementos que no están en el conjunto. Cuando tú tienes bien definido estos elementos del concepto, va a ser muy fácil discutir sobre el concepto.
Ahora, algunos pensamos que la hermana Joy no entrega herramientas para realizar esta construcción, esta discusión, pero lo que les vamos a compartir es realmente sorprendente. Hemos visto el trabajo de Melba, tiene una cantidad de citas de los diferentes autores, y ahora vamos a ver la forma como discutiríamos el concepto que ella quiere englobar. Y ustedes se van a dar cuenta en los trabajos que ustedes estén haciendo también que pueden hacer eso con los principios de la Biblia y con los principios enunciados en los libros del Espíritu y Profecía. ¿Está bien? Entonces, con ánimo vamos a pasar. A ver, vamos a ver cómo trabajamos. Entonces, miren, vamos a ver, cuando ustedes miran, vamos a en este momento abordar del primer grupo de trabajo de investigación de nuestra compañera Melba. Ella ha trabajado el concepto ocupación útil, los talleres o lo que anteriormente le llamaban formación laboral. Pero, ¿qué sería formación laboral? ¿Qué sería ocupación útil? ¿Qué serían los talleres en nuestra filosofía? Entonces, ustedes van a mirar el cuadro. Vamos a primero estructurar la intención, el significado del concepto. Entonces, si nosotros vamos a incorporar ocupación útil en los colegios, en la universidad, debemos discutir bien ese concepto. Entonces, con ustedes vamos a ayudarnos. Ustedes tienen la tabla. Entonces, la diapositiva número 3 o 4, la número 4, dice, vamos a leer con ustedes, dice, ocupación útil. Entonces, lo que yo primero voy a hacer es analizar todas las características que me permite encontrar las propuestas en el Espíritu y Profecía. Entonces, allí ustedes están mirando característica 1, característica 2, característica 3. En este caso vamos a hacer un ejemplo hasta la característica 7. Existe en realidad una cantidad grande de características. Entonces, miren, bien. Primero, característica 1. Ustedes ven en el cuadro derecho hay una referencia del Espíritu y Profecía. Miramos la referencia, luego hacemos la en el concepto, en la estructuración de un concepto, podemos también nosotros entender un poco el tipo. Hay una forma de hacer el concepto cuando agrupa. Cuando el concepto agrupa por una clase, agrupa, simplemente es el concepto tiene que ver con la agrupación. Incluso hay conceptos individuales. Cuando es un nombre propio, por ejemplo, es un concepto individual. No es el caso, no es este caso en los proyectos de investigación, en la generación de conocimiento, no tratamos eso. Pero sí podemos tratar los conceptos que agrupan, porque la agrupación te permite definir si ese concepto, si ese objeto, esa unidad pertenece o no pertenece al concepto. La otra forma de entender un concepto es las implicancias de esa unidad. Luego de agrupar, tú puedes generar implicancias. Incluso puedes generar equivalencias. Eso ocurre mucho en la filosofía, en las matemáticas, ¿no? Implicancia, tienes un concepto, defines qué grupo es, pero qué implica los elementos de ese concepto. Y luego también podemos ver en nuestra cosmovisión la trascendencia del concepto. Vamos a analizar entonces. Como ustedes están viendo, pueden observar, tienen, por ejemplo, una cita en la página 210, dice, en la creación el trabajo fue ordenado como una bendición. Significaba desarrollo, poder, felicidad. Entonces, ¿tenemos un elemento que agrupa? No tenemos. Lo que tenemos es una implicancia, una consecuencia del trabajo, de una ocupación útil. Más o menos se está acercando, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos eso, vamos a mirar, ¿es una descripción de clase, o sea, agrupa un conjunto? ¿Es una descripción o una agrupación en una clase? ¿O es una implicancia? En realidad, si ustedes miran directamente, vamos a darnos cuenta que es una implicancia, porque dice significaba desarrollo, poder y felicidad. Entonces, esa implicancia es simplemente la escribimos ahí, como ustedes están viendo, y decimos, este párrafo me está diciendo que ocupación útil implica desarrollo, poder y felicidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Estamos entendiendo. Entonces vamos a pasar a la característica número 2. Dice, en la misma página, usted va a leer, y el libro de la educación dice, es también una salvaguardia contra la tentación. Ahora yo pregunto, esta connotación, o sea, este acercamiento al concepto de ocupación útil, lo que me está dando una implicancia o una agrupación. Me está dando una implicancia, porque dice, es también una salvaguardia contra la tentación. Quiere decir que si alguien hace ocupación útil, va a salvaguardar, como consecuencia, va a salvaguardarse de la tentación. Entonces, ¿qué sería una implicancia? Aleja de la tentación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos analizando. Todos
conceptos, todo lo que hay sobre el concepto ocupación útil. Entonces, ¿cuál sería la implicancia? Aleja de la tentación. Entonces, ¿cuál sería el nivel de la trascendencia de este concepto? Sería, si aleja de la tentación, definitivamente es un componente importante en el plan de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos analizando. Pasamos al siguiente párrafo, dice. Su disciplina pone freno a la indulgencia y promueve la laboriosidad, la pureza y la firmeza. De este modo llega a ser una parte del gran plan de Dios para que nos repongamos de la caída. Entonces, ¿cuál es la implicancia? Si la ocupación útil la hacemos con disciplina, lo que está diciendo es que va a poner freno, ya es una implicancia, pero la implicancia directa dice que va a generar laboriosidad, pureza y firmeza. Entonces, si nosotros notamos, ya es una implicancia que está definiendo, está entrando en el otro concepto llamado carácter. Eso sí que es una muy buena noticia. Entonces, la ocupación útil, si pone freno a la indulgencia y promueve la laboriosidad, la pureza y la firmeza, ya nos está configurando, nos está haciendo pensar que la ocupación útil en realidad tiene que ver con el carácter. Entonces lo ponemos como implicancia. Entonces, ¿qué es? ¿Una agrupación de clase? ¿Es una descripción que me permite agrupar? ¿O es me está haciendo entender una implicancia? Claramente se ve que tiene una implicancia. Genera laboriosidad, pureza y firmeza. ¿Se dan cuenta cuánta riqueza hay en solo pocos párrafos del espíritu? Pero si ustedes mismos ya están mirando eso cuando analizamos el concepto. Entonces, vamos a pasar solamente como ejemplo, no tenemos mucho tiempo, lo que quisiéramos que ustedes entiendan la dinámica para usar esta tabla y ustedes puedan hacer su trabajito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la característica 3 nosotros vemos que tenemos ahí, para el concepto tenemos una implicancia. Para el concepto ocupación útil tenemos una implicancia. Genera laboriosidad, pureza y firmeza. Pasamos a la diapositiva número 5. Entonces allí dice, la característica número 4, es una ley que el ejercicio físico, el ejercicio más benéfico para la juventud se halla en el empleo útil. Sigue siendo una implicancia, porque está haciendo una comparación. Y por eso también es relacional, porque está comparando otra actividad, que no es la ocupación útil, sino que es el ejercicio. Se está refiriendo a las actividades deportivas, algún gimnasio, algún aeróbico que los alumnos o los adultos pueden hacer. Está haciendo un trabajo de comparación. Entonces, este nivel de trabajo con el concepto está relacionando. Entonces, para fijar un concepto también hay que relacionar o generar la implicancia. En este caso está relacionando, dice, es más benéfico que el ejercicio. Entonces está resaltando la importancia de la ocupación útil. Y seguimos a la característica número 5. Entonces ahora sí, miren ustedes, interesante, cómo van a entrar ya a la descripción. Es más eficaz para estimular el crecimiento de la mente y del carácter aquello que adiestre la mano para la labor útil. Entonces, ¿qué dice? Es más eficaz para estimular el crecimiento de la mente y el carácter. Entonces ya está entrando a una agrupación directa. Y dice, la ocupación útil estimula el crecimiento de la mente y el carácter. Está diciendo una característica directa que te permite agrupar a la ocupación útil. Siendo directa a la vez es una implicancia, ¿no? Porque permite el desarrollo del carácter. ¿Estamos de acuerdo? Y la trascendencia es el desarrollo integral. Sobre la misma cita, dice, adiestra la mano para una labor útil. Esta es una descripción ya directa que te permite hacer una clase, una agrupación. Dice, adiestra la mano para una labor útil. Entonces, la ocupación útil adiestra la mano para una labor útil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este concepto, este párrafo del espíritu profecía, tiene que ver con la generación de clase, o sea, con la posibilidad de entregar una característica al concepto para hacer agrupación. Entonces yo puedo decir, la ocupación útil adiestra la mano para una labor útil. Prácticamente tiene que ver directamente con el concepto. Si se dan cuenta, la descripción o la agrupación de la característica, mencionando la característica, te permite configurar más directamente el concepto. Y luego vemos, ¿cuál es la implicancia? Aquello que se termine debe tener utilidad real. Entonces, lo que voy a terminar debe ser útil para alguien, porque si no, no lo voy a poder vender, si no, no lo voy a poder ofrecer. ¿Por qué?
Porque ¿cuál es la trascendencia? Es para el crecimiento del carácter, y la mente y el carácter, como ustedes están escuchando, pero tiene una implicancia que está en la característica 7. Dice, le permitirá asumir su deber para afrontar la vida. Quiere decir que esa ocupación útil le permitirá asumir su deber para afrontar la vida. Quiere decir, está significando que va a hacer algo, que va a haber un producto terminado, de manera que le va a permitir vender ese producto, ofrecer ese servicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la implicancia? Para generar ingresos que le permitan afrontar su responsabilidad en la vida. Entonces, si nosotros miramos esta estructura de análisis del concepto, ya tenemos varios elementos que tienen que ver con clase, con agrupación. Entonces, si nosotros analizamos, estamos haciendo un borrador con ustedes para configurar y darnos cuenta de que podríamos nosotros configurar un concepto de ocupación útil que nos permita generar prescripciones, teorías, proposiciones, discusiones además. Entonces vamos a repasar. Eso quiere decir que este párrafo en la página 211 me permite decir que ocupación útil permite asumir su deber para afrontar la vida. ¿Cómo así? En la implicancia. Porque me puedo generar ingresos para afrontar la vida. Entonces lo que yo hago debe tener un resultado. Ese resultado lo puedo ofrecer, lo puedo vender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya más o menos hemos configurado. Entonces ahora les vamos a compartir en la diapositiva 6 cómo a partir de los párrafos de un texto, de un escrito del Espíritu Profecía, a partir de esos párrafos puedo tentar un concepto. Cuando yo tiento un concepto, recién estoy sentando la base conceptual para generar las prescripciones, la aplicación, el proceso, el programa. Recién comienzo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, les voy a compartir un borrador. Ustedes pueden hacer el ensayo y probar. ¿De dónde básicamente nacen los elementos del concepto? Básicamente nacen de la descripción o de los elementos que nos permiten agrupar en clases. Clasificar, agrupar. Por eso dice clase. Entonces si nosotros miramos, dice, estimula el crecimiento, adiestra la mano, le permite asumir su deber para afrontar la vida. Las implicancias nos dan una ayuda para definir los bordes, definir los alcances del concepto. Las implicancias repasamos, es más benéfico, permite el desarrollo del carácter, aquello que se termine de tener utilidad real, debe generar ingresos para afrontar la vida. Y la trascendencia nos permite mantenernos en nuestros principios y configurarnos en el macro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora miremos, ¿cuál sería entonces el concepto de ocupación útil? Sería, estoy compartiéndoles un borrador solamente de estos 7 ejemplos, ¿está bien? Es un conjunto de capacidades y algunos otros que yo tengo en el archivo, pero por ahora les estoy compartiendo este ejemplo. Entonces, es un conjunto de capacidades y habilidades debidamente, disciplina, porque yo estoy cogiendo esa característica de la primera diapositiva del análisis de ocupación útil, desarrolladas en el estudiante que le permiten utilizar las manos, ¿nos acordamos del concepto? La mente y el espíritu, ¿nos acordamos también de la diapositiva anterior? En la producción de un bien o prestación de una unidad de servicio. ¿Estamos de acuerdo? Que genera ingresos para afrontar sus responsabilidades como parte importante del desarrollo del carácter. Si ustedes se dan cuenta, en este concepto están entrando básicamente, para definir los grupos, está entrando los 3 elementos de las 7 últimas párrafos. Y a su vez está entrando algunas implicancias, pero también está entrando un elemento de la trascendencia, que es el desarrollo del carácter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora yo pregunto, yo les digo a ustedes, cuando yo tengo un borrador de concepto, yo debo decir, ¿este concepto me sirve o no me sirve? ¿Cuándo te sirve? Cuando la intención de este concepto te genera suficientes características para agrupar los elementos del concepto, los elementos a los que agruparía el concepto. Si la intención de este concepto te permite agrupar, quiere decir que tu concepto ya está más o menos bien configurado. Entonces vamos a pasar, vamos a hacer una prueba o un ejercicio con ustedes. Ustedes tienen que hacer lo mismo también. ¿Cómo hacen la prueba? Con la extensión. Ustedes hacen un conjunto y dicen qué elementos van en este concepto y cuáles no van. Entonces cuando tú agrupas esos elementos en ese concepto, quiere decir que ya tendrías la extensión. Vayamos entonces a nuestra diapositiva número 7, antes de terminar. Ustedes miran un gráfico, es el mismo del inicio, pero ahora en la intención es el conjunto de características.
Pero ahora ya no hago el análisis de las características, sino hago el análisis de quiénes entran en esas características. Entonces vamos a la parte inferior que dice extensión, conjunto de elementos que corresponden al concepto. ¿Quiénes corresponden en este caso a ocupación útil? Carpintería, ¿corresponde a ocupación útil? Vamos a ver. ¿Qué dice el concepto? El concepto dice que te permite utilizar las manos. ¿Carpintería se puede utilizar la mano? Sí, corresponde al concepto. La mente y el espíritu en la producción de un bien. Entonces, en carpintería, ¿usamos la mente? Claro que sí, porque al hacer un mueble existe un proceso ordenado. ¿Se acuerdan que conversamos ayer? Un proceso ordenado. Cuando uno hace un mueble, no pone primero la tapa y luego dice, ah, me faltó una pata. Existe un orden, entonces entra la mente. Y el espíritu, porque tú estás pensando en que tienes que hacerlo muy bien, con toda tu concentración y que le va a ser útil a alguien. Entonces, ¿carpintería entra en el concepto? Sí entra en el concepto. Ahora miramos, dice, son capacidades y habilidades debidamente. ¿Se acuerdan que había un párrafo que decía, si se desarrollan con disciplina, debidamente desarrolladas? Entonces, carpintería sí está en el concepto. Vamos a la siguiente parte del concepto. Genera ingresos para afrontar responsabilidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿La carpintería genera ingresos para afrontar responsabilidades? Sí. Entonces, sí va en el concepto. ¿Qué más dice? Forma parte importante del desarrollo del carácter. ¿Hay alguna contradicción entre lo que se hace en carpintería y contradice el desarrollo del carácter? No, ninguna. Entonces, ¿qué hacemos en la agrupación, en la extensión? Entonces decimos, carpintería sí corresponde a ocupación útil, según nuestro concepto. ¿Estamos de acuerdo? Así funcionan los conceptos. Luego vemos que horticultura también, el arte culinario también. Entonces, si ustedes miran el corte de pelo, yo lo he puesto allí como una ocupación útil, pero está en el borde. O sea, es y no es. Vamos a analizar por qué. A ver, vamos a regresar al concepto. El corte de pelo, analizamos en el concepto. Es el conjunto de capacidades y habilidades debidamente desarrolladas. ¿Puedo desarrollar habilidades y capacidades para cortar el pelo? Claro que sí. Ustedes se van a dar cuenta que eso es absolutamente lógico. Hay personas, ustedes van a ver, hay personas que tienen su peluquería donde va la gente, damas y varones en cantidad, porque hacen bien su trabajo, porque tienen las capacidades y habilidades bien desarrolladas. Pero hay otros lugares donde no va mucha gente, porque continuamente van fallando en el acabado del varón, de la dama. Entonces, sí va en el concepto. ¿Utiliza las manos? Sí. La mente, sí. El espíritu, también, porque tú estás pensando en el que el cliente se vaya feliz. En la producción de un bien. No produce un bien, pero prestas un servicio, una unidad de servicio. Ahora, que genera ingresos para afrontar sus responsabilidades, también te puede generar, como parte importante del desarrollo del carácter. Entonces, corte de pelo sí entra. ¿Nos damos cuenta? Sí entra corte de pelo. ¿Y por qué hay una parte que no entra en el concepto? Entonces, si alguna persona, aparte de corte de pelo, pide, por ejemplo, un peinado extrambótico, vamos a suponer que se parece a Neymar con pintura en el pelo, entonces, si alguna persona quisiera especializarse en eso, la pregunta es, ¿entra o no entra? Si ustedes se dan cuenta, ya no entra en la última parte del concepto, que dice como parte importante del desarrollo del carácter. Nosotros no podemos desarrollar un oficio que atienda la vanidad de las personas, que se salga de un marco correcto del desarrollo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el corte de pelo es ocupación útil cuando atiende los requerimientos mínimos de la buena presencia. Pero si se sale, si la mujer pide un corte de pelo ostentoso, como dice San Pablo, se sale. Ya no es desarrollo de carácter. ¿Notamos la diferencia? Por eso, corte de pelo. Si se aboca a cuidar la presencia, la imagen, el buen porte, está muy bien. Pero si se aboca a atender la vanidad, a invertir mucho tiempo y dinero en el peinado, a generar una imagen que no va con un desarrollo adecuado del carácter, ya no estaría en ese concepto. ¿Notamos? ¿Notamos cómo el concepto nos ayuda a agrupar? La extensión del concepto nos ayuda. La intención del concepto tiene una relación directa con la extensión. ¿Notamos? ¿Notamos eso? Entonces luego, ¿y por qué dibujo y pintura está? No es que el arte sea malo, quisiera aclarar para que ustedes no se. El arte es muy bueno, la hermana Joy lo menciona, pero no está en el concepto de ocupación útil.
El arte es una práctica que le permite desarrollar el carácter, pero no justamente como ocupación útil. Porque si usted termina un dibujo, después de 3 meses de capacitación, usted puede salir a vender a la calle ese dibujo, puede que un día, 2 días vendas. Entonces, como arte, de pronto no te permite generar ingresos, atender tus responsabilidades. Entonces, como que el arte y dibujo no encaja en la ocupación útil. Notamos como concepto. ¿Se dan cuenta cuán importante es hacer la discusión completa de un concepto? ¿Notamos? Usted puede usar otra herramienta, pero tienes que tener una herramienta para analizar el concepto que tiene la Biblia, que tiene el espíritu de profecía. ¿Estamos de acuerdo? Dibujo y pintura es importante en el cultivo del arte, porque el arte forma parte del desarrollo, pero no es justamente, no entra en el concepto de ocupación útil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Por ejemplo, agente de seguridad. ¿Es una ocupación? Claro que es una ocupación. ¿Será una ocupación útil? A ver, vamos a analizar el concepto. Revisamos con ustedes, ¿no? No estamos en contra de los agentes de seguridad. Por favor, si tienen un agente en su colegio, no le hagan sentir mal. Sino, la idea es que no encajaría. ¿Por qué? ¿Utiliza las manos? Pueda que sí. No utiliza la vara. ¿Utiliza los pies? Sí, 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 para dar vueltas. ¿Utiliza la mente? También por ahí. Y el espíritu. Pero miren, para la producción y la prestación de una unidad de servicio, pero hay un componente que nos gustaría que ustedes lo analicen. Por eso este es un borrador del concepto. La ocupación útil es perfectible, exactamente igual que una competencia. Pero en este caso, el agente de seguridad todo el tiempo va a ser agente de seguridad, todo el tiempo va a tener un ingreso de ese tipo, pero no tiene la característica. Imagínense de confecciones. Si alguien hace un terno regular en un año, puede ganar una cierta cantidad. Pero si hace experto, va mejorando su habilidad, pone su espíritu, su mente, toda su concentración en prestar un buen servicio. Si viene una señora y dice, no me gusta este acabado de los hombros, y él pone toda su concentración para mejorar y se siente feliz cuando la señora se va contenta, sin cobrarle un adicional. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un tiempo en que este experto va a decir, señora, mi confección cuesta ahora 350. Y las personas le van a pagar porque es muy bueno. ¿Se dan cuenta que es perfectible? La ocupación útil siempre es perfectible. Y es la naturaleza. Cuando ustedes revisan el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, se van a dar cuenta que Dios no está contento con un trabajo regular, ni mucho menos del regular, sino Él exige que pongamos toda nuestra capacidad para mejorar continuamente. Entonces se dan cuenta que agente de seguridad no entra, definitivamente no entra en el concepto. Inglés es una buena herramienta, pero así como ocupación útil no entra. ¿Por qué? Porque no se utilizan las manos. Entonces no es tan integral. ¿Que es muy importante? Sí, no estoy discutiendo. ¿Que es muy bueno para el desempeño? Sí. ¿Que es una competencia adicional que le va a servir en su desempeño profesional? Excelente, está muy bien. Y por eso es que la hermana Joy hace la diferencia. ¿Se acuerdan? Ella dice, es mejor que una dama aprenda el arte de la cocina, de una comida bien hecha, antes de aprender idiomas. No es que el idioma sea malo, es muy bueno, es importante, sino que hay una jerarquía. En esa jerarquía, ocupación útil es más importante que inglés. En este caso, inglés, por ejemplo, el idioma no entra en esta clase, no es parte de la extensión de este concepto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con este ejemplo, queridos amigos, compañeros, les hemos compartido cómo ustedes pueden analizar los conceptos. En las siguientes, en la clase, en la reunión, en la sesión que vamos a tener el día jueves, vamos a volver a trabajar este concepto. Y me parece que vamos a necesitar 2 sesiones para extender más todavía, porque yo he cogido solo 7 párrafos del Espíritu de Profecía para analizar el concepto de ocupación útil. Y ustedes ya se habrán dado cuenta que falta un componente de perfectibilidad en el concepto de ocupación útil, ¿no es cierto? Que está mencionado. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es buscar el párrafo, ponerlo en la matriz y agregarlo. Entonces miren, para terminar, les hemos hecho un ejemplo cómo analizamos un concepto. ¿Cómo analizamos? Ahora, ustedes lo que van a hacer es buscar solamente 3 párrafos y van a hacer el análisis en una tablita. No 7, no 10, no 20. Van a buscar 3 párrafos diferentes de los que les hemos puesto. Yo he visto cantidad. Ustedes pueden pedir el trabajo de su compañera Melba. Ya tiene extraídos los párrafos del Espíritu de Profecía en cantidad. Yo les voy a mencionar. Hay en conducción del niño, hay en mente, carácter y personalidad,
hay en la educación cristiana, Consejo para los Maestros y Palabras de Vida del Gran Maestro, en 6 libros, y en la Biblia, 7 libros donde ustedes van a encontrar párrafos y referencias a ocupación útil, a trabajo útil. ¿Está bien, compañeros? Entonces, para terminar les voy a mostrar la última diapositiva, revisen bien, dice, la evaluación va a ser presentación de trabajos por cada sesión. Ahora estamos trabajando un trabajito, ustedes encuentran 3 párrafos, hacen el análisis, si ese párrafo te permite generar agrupación, es una descripción directa del concepto, como ya estamos en el concepto de ocupación útil, todos vamos a participar en este trabajo, porque es una experiencia muy buena, muy válida para nuestro sistema educativo. ¿Estamos de acuerdo? Así se llama el curso. Entonces ustedes van a encontrar 3 párrafos y van a hacer el análisis. ¿Es una descripción? ¿Es una implicancia? ¿O tiene un componente de trascendente? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes lo escriben y me lo envían. Lo envían al correo que ya están enviando para analizarlo. Estos trabajitos de cada sesión van a tener el 50% en el promedio, en la nota de este curso. La estructura y consistencia de las conclusiones, ustedes van a generar conclusiones. Al final de cada grupo, en este grupo, en 2 sesiones, vamos a trabajar con ocupación útil. Posiblemente nos lleve 3, eso lo vamos a ver en cada sesión, porque en la sesión del jueves vamos a hacer la discusión, todo el alcance, y yo estoy seguro que con los aportes de ustedes nos va a faltar tiempo. Con los trabajos que ustedes van a presentar, vamos a discutir también, nos va a faltar el tiempo. Y luego la participación. Cuando nosotros tengamos en la sesión del jueves en línea, nosotros queremos que ustedes a través del chat hagan su opinión, hagan cuestionamientos, porque tienen que entender ustedes, todo concepto se afina. Ustedes saben que los conceptos no son eternos, se mejoran. Las teorías son parciales y son provisionales, eso sabemos. Ustedes ya llevaron el curso de investigación, saben que las teorías son provisionales. Si las teorías son provisionales, ¿quién le aporta al mejoramiento de la teoría? La discusión. Entonces por eso es que va a ser importante la participación de ustedes en las sesiones. Si ustedes entregan un material, ponen un comentario, discuten, dicen no estoy de acuerdo con esto que dice la compañera o con esto que dice usted por esta razón, mejoramos la discusión, mejoramos el concepto, mejoramos la estructura de las proposiciones y mejoramos la teoría que tendríamos alrededor de ocupación útil. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final, en las siguientes sesiones, en los siguientes diplomados, yo pienso que vamos a tener una teoría de la ocupación útil, o teoría de los talleres, o teoría de la formación laboral. Una teoría completa. Sus implicancias, cómo lo aplicaría el padre de familia, cómo en el colegio. Una teoría te da esa riqueza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a repasar. Si ustedes presentan bien todos los trabajos, eso va a ser el 50% de su evaluación. Al final, por cada bloque de discusión vamos a tener conclusiones. Los que han hecho el trabajo va a ser parte de sus conclusiones, si es su trabajo de investigación. Entonces, la consistencia, vamos a analizar la estructura y consistencia de las conclusiones. Ustedes dicen, ocupación útil por esta razón se debe implementar de esta manera. Esa es su conclusión. Entonces nosotros vamos a decir, está muy estructurada y es consistente. Luego, su participación va a ser un 20%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto terminado, el día jueves estaremos atendiendo las preguntas. Esperamos que sirva de ayuda esta matriz para analizar los conceptos y les va a servir también para los otros conceptos que ustedes están trabajando en su proyecto. Esta matriz la hemos copiado de Bunge y algunas variaciones es el aporte nuestro. Ya en su momento les vamos a explicar. Ojalá que nos sea de ayuda. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Éxito, compañeros.